La inclusión de historias queer en el cine es un tema complicado porque el cine es influenciado por la vida y viceversa. Últimamente se habla mucho sobre la importancia de la representación en los medios de entretenimiento y cómo a lo largo de los años ha incrementado la cantidad de películas queer. Pero para comprender por qué es importante que exista esta apertura a contar distintas historias, se debe analizar la historia del cine. En el libro The Celluloid Closet, escrito por Vito Russo en 1981, se analiza la representación de gays y lesbianas en las películas de Hollywood desde la década de 1890 hasta la de 1980, y sostiene que la representación de Hollywood de la comunidad LGBTQ+, ha sido a menudo cruel y homofóbica. En los primeros años de Hollywood, desde la década de 1890 hasta 1930, la homosexualidad a menudo se presentaba como un objeto de burla y risa. El arquetipo de la mariquita, hombres femeninos y sensibles, era popular en esta época, y Russo afirma que tal personaje era una fuente de diversión y tranquilidad para la audiencia. El mariquita no era una representación amenazante de la homosexualidad, porque ocupaba un término medio entre la masculinidad y la feminidad. Desde 1930 hasta 1950, grupos religiosos y de mujeres criticaron las películas de Hollywood por contribuir a la inmoralidad. Como resultado, la industria introdujo el Código Hays, un sistema de autocensura que, entre otras cosas, afectó la representación de la homosexualidad. Inicialmente, las reglas eran sumamente estrictas. Se prohibía la desnudez, los bailes sugerentes, el uso superfluo de licor, el mestizaje, las escenas de pasión y la perversión sexual. Este último término se utilizó para referirse a cualquier comportamiento que se desvía del orden natural percibido de romance, sexo y género, así que las personas queer estaban incluidos automáticamente bajo esta proscripción. Durante décadas, las películas no podían presentar a personajes abiertamente queer, por lo que su orientación sexual y el género eran envueltos en insinuaciones y señales visuales codificadas. Fue en esta época donde se introdujo el queer coding, una práctica que aún existe hoy en día en los medios de entretenimiento. La idea de queer coding es bastante simple. Ocurre cuando los personajes no se pueden declarar como explícitamente queer, pero hay suficiente subtexto disponible para que la audiencia los lea como tal. Los directores les decían a sus actores que interpretaran a los personajes de cierta manera, donde poseían características que generalmente se asocian con la comunidad LGBTQ+, como lo es el estilo, los gestos o las frases. Regresando al código Hays, este estricto código se relajó en las décadas de 1960 y 1970, que también vieron el amanecer de los movimientos por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Mientras que los gays y lesbianas se volvían más visibles y vocales en la vida pública, su representación en las películas se estaba volviendo cada vez más homofóbica. En ese momento, los personajes homosexuales a menudo se representaban como peligrosos, violentos, depredadores o suicidas, como en las películas de Children's Hour, The Boys in the Band, Midnight Express y Cruising, entre otras. Desde la década de los 90, Hollywood ha mejorado su representación de los personajes LGBTQ+. La popularidad de películas como The Birdcage, To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar, Flawless e In and Out demostraron que el público puede disfrutar de películas con personajes queer. A pesar de estos avances, la industria seguía siendo cautelosa en sus representaciones de temas, personajes y experiencias queer. Ya que las películas de Hollywood son diseñadas para atraer a una audiencia lo más grande posible, los productores temían que al centrarse en temas queer, corrían el riesgo de ofender a una parte significativa de la audiencia, sin mencionar a posibles inversores. No obstante, en 2005, Brokeback Mountain recaudó más de $178 millones y ganó 3 premios Oscars, lo cual demostró que las películas que retratan a personas queer pueden ser lucrativas para los grandes estudios. Dicho esto, la película trajo a la luz un problema que había existido en la industria cinematográfica estadounidense durante mucho tiempo: la inautenticidad de la representación LGBTQ+. Películas como Philadelphia y Brokeback Mountain han tendido a no sentirse totalmente auténticas en su representación, pareciendo diluidas o heterosexualizadas para hacerlas aceptables para el público masivo. Incluso en el caso de estas dos películas, también se considera que han tranquilizado a las audiencias heterosexuales porque, aunque son historias contadas con simpatía, ambas terminan con la muerte de uno de los amantes gay, reforzando sutilmente un mensaje homofóbico. En la actualidad existe un sinfín de películas con representación queer, pero el debate respecto a la clase de representaciones que son aceptables sigue en pie. Por una parte, se puede argumentar que la representación auténtica, positiva y correcta de la comunidad LGBTQ+, es sumamente importante para detener el ciclo de discriminación y crear validación. Un ejemplo de una película así es Love, Simon, la cual fue una película exitosa en taquillas que las audiencias de todo tipo, incluyendo personas cis hetero, disfrutaron.
Pero muchas personas queer afirman que las representaciones como esa, es decir, una película completamente inofensiva, dócil e incluso aburrida, no es buena representación. La idea de que las historias queer siempre deben ser representaciones buenas y positivas, en lugar de simplemente existir como reflejos de la experiencia de las personas, puede ser dañina también. Es decir, también se puede y se debe mostrar sufrimiento, dolor, muerte, maldad y otros temas difíciles en las historias queer, porque de otra manera se censuran muchas experiencias reales. En conclusión, no necesitamos representaciones perfectas, solo necesitamos más representaciones en general. Las representaciones buenas, aburridas, caóticas y escandalosas son válidas. En todo caso, creo que la conversación más bien debería ser en torno a la representación queer detrás de las escenas. Si queremos más representación queer en el cine, quizás sea una buena idea darle más oportunidades a directores, actores, escritores y artistas queer para que puedan contar sus historias sin ser tergiversados. Afortunadamente, existe un movimiento de cineastas queer que ha estado compartiendo sus visiones desde los 90s. New Queer Cinema es un movimiento cinematográfico independiente y clandestino que inició en la década de 1990 en Nueva York. El movimiento fue definido por un grupo de jóvenes cineastas que incluía a Greg Araki, John Waters y Todd Haynes. En sus películas, el movimiento rechaza estereotipos de Hollywood al crear imágenes realistas de la vida queer que son crudas y sin disculpas. Este movimiento también brinda a los cineastas la oportunidad de experimentar con nuevas formas narrativas y estilos. Tradicionalmente, los géneros cinematográficos del cine queer se separaron del cine gay más convencional, que generalmente consistía en melodramas convencionales centrados en hombres homosexuales blancos de clase media. El New Queer Cinema directamente rechaza estas narrativas de víctima y se enfoca en proporcionar un espacio para la expresión y la subversión de las interpretaciones heteronormativas del género y la sexualidad. Algunos ejemplos de películas que pertenecen a este movimiento son Paris is Burning, Blue, Je tu il elle, Velvet Goldmine y Young Soul Rebels, entre otras. Para concluir este video ensayo, en el espíritu del cine queer caótico y francamente la razón principal por la que elegí este tema, a continuación voy a recomendar una amplia gama de películas queer, tanto del movimiento del cine gay tradicional como del New Queer Cinema, así como de distintas épocas y distintos países. Estas son recomendaciones personales, son películas que a mí, como mujer queer, me gustan mucho. Son varias, así que trataré de ser breve. My Own Private Idaho, de Estados Unidos, dirigida por Gus Van Sant. Farewell My Concubine, de China, dirigida por Chen Kaige. Happy Together, de Hong Kong, dirigida por Wong Kar-wai. Y Tu Mamá También, de México, dirigida por Alfonso Cuarón. Tomboy, de Francia, dirigida por Céline Sciamma. Pariah, de Estados Unidos, dirigida por Dee Breeze. Tangerine, de Estados Unidos, dirigida por Sean Baker. The Handmaiden, de Corea del Sur, dirigida por Park Chan-wook. Dokisei, de Japón, dirigida por Shoko Nakamura. Sueño en otro idioma, de México, dirigida por Ernesto Contreras. Lingua Franca, de Estados Unidos y las Filipinas, dirigida por Isabel Sandoval. Portrait of a Lady on Fire, de Francia, dirigida por Céline Sciamma. And Then We Danced, de Georgia, dirigida por Levan Akin.